Buenas tardes, mi nombre es Diana Caterine Suárez, soy estudiante de Ingeniería Industrial. El día de hoy les voy a explicar el ejercicio de la tarea, el ejercicio 1, simulador en línea, de la tarea 1, cinemática en física. Para el primer paso, interactuamos con el simulador, cambiamos los valores, vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El paso 1, ingresamos al simulador, cambiamos los valores. Para el ejercicio inicial tomamos una aceleración de 0.0. Para el caso número 2, utilizamos el último dígito de la cédula. En este caso el mío es el 5. Adopté el valor 5.4 metros sobre segundo cuadrado para la aceleración inicial. Exportamos los datos a manera de Excel para realizar las diferentes gráficas. Acá recopilamos los datos. Espacio para colocar su propia tabla con datos con aceleración 0.0 y en este espacio tenemos los datos con aceleración diferente de 0, es decir 5.4, como lo podemos observar en el primer valor. En el paso número 4 analizamos los datos, realizamos las diferentes gráficas. Cada gráfica presenta la línea de tendencia y la ecuación del gráfico. Importante tener presentes estos datos. Acá vemos las gráficas, velocidad versus tiempo para los dos casos. En el paso número 5 interpretamos los resultados, analizamos las gráficas, evidenciamos que el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se mantiene constante, no varía a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad varía de forma continua involucrando la variable de aceleración que es la responsable en el cambio de la velocidad. ¿Cómo diferenciamos un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento uniformemente acelerado? A partir de las gráficas de su movimiento. Según la gráfica se presenta una línea recta con pendiente constante, nos indica que la posición cambia de manera uniforme con el tiempo, no que nos refleja una variable constante. Para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica se presenta como una parábola o una curva, inclinada cada vez más, es decir, que la posición cambia a medida que el tiempo pasa y la inclinación de la curva nos refleja la aceleración constante. B. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Es muy simple, donde se experimenta aceleración cero dentro de un movimiento con aceleración constante. El objeto deja de experimentar cambios en la velocidad, lo que lo convierte en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué nos representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Para los dos casos va a representar la distancia recorrida por el objeto durante el intervalo de tiempo determinado. Sin embargo, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se tiene presente que la velocidad varía constantemente y se incluyen dos componentes, velocidad inicial y aceleración. Teniendo en cuenta las líneas de tendencia y la ecuación de las gráficas, vamos a determinar la velocidad del motociclista en los tiempos 25 segundos y 35 segundos. Para los dos casos, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para el primer caso, movimiento rectilíneo uniforme, se tiene una velocidad de 10 segundos dada en caso de 25 y 35 segundos. Para la velocidad del segundo, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se reemplaza la fórmula y nos da una velocidad de menos 1,21 metros para el caso de 25 segundos. Para el caso de 35 segundos la velocidad nos da de 1,17 metros. Muchísimas gracias. ¿Qué podemos concluir de la actividad? Que la aceleración es fundamental en los dos casos. Sin embargo, no participa en el caso del movimiento rectilíneo uniforme y
para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sí la vamos a tener presente. Muchas gracias.